descubría si sus hijos podrían caminar por el jardín con Adán y Eva o viajar a Belén la noche en que Jesús nació. Conoce la Biblia App para niños. A través de una aventura animada, sus hijos podrán explorar las grandes historias de la Biblia, ganar recompensas por desafíos especiales, abrir la Biblia una y otra vez y comenzar un amor de por vida con la palabra de Dios. La Biblia App para niños. Descárgala gratis ahora en bible.com/niños. El 25 de enero del 2018, en Puerto Montt, en el CESFAM de la comuna, llegó una niña llamada Sophie. Tenía tan solo 1 año y 11 meses. En su cuerpo venían marcadas múltiples lesiones y quemaduras. En el lugar fallece. El diagnóstico fue asfixia por estrangulación. El médico que la recibió refiere que ni las imágenes de una película de terror fueron tan fuertes como las que quedaron grabadas en la retina de aquellos profesionales que intentaron salvarle la vida. El agresor fue su padre. Cristóbal es el octavo de 10 hermanos. Su padre lo abandonó a los 3 meses de nacer. 2 de sus hermanos mayores están procesados por robos con intimidación y su madre imputada en algún momento por microtráfico. A los 9 años, en el 2008, se hizo conocido a nivel nacional como el Cizarro. No podía pronunciar la palabra cigarro, por ende se le atribuyó ese sobrenombre. Él, en la actualidad, aún se encuentra recluido cumpliendo condenas de menor. Y lo anecdótico es que no da ninguna entrevista, porque odia el apodo que se le conoce en los medios. Ámbar, 16 años, desde pequeña en programas especializados en Sename, en la región de Villa Alemana, en la ciudad de Villa Alemana. Ella fue trasladada tempranamente a un hogar en Limache. En la actualidad se encontraba en un programa de intervención especializado. Habían antecedentes de abuso y de explotación sexual comercial infantil. El 6 de agosto la encontraron muerta. El resto ya es una historia lamentablemente conocida. Ellos son la cara de la vulneración. Son rostros conocidos y 2 de ellos lamentablemente ya no están, ya no hay nada que hacer, pasaron a ser las cifras negras de Sename en Chile, de muertas de Sename en Chile. Porque aquí estamos diciendo que el bebé para su desarrollo necesita de un otro que se vincule con él, con ella, que se enamore de él y de ella, que le dé un afecto genuino y estable, y que sin ese afecto genuino y estable no se desarrolla correctamente. Entonces estamos hablando de niños que enfrentan un trauma porque se ven separados de sus padres biológicos, enfrentan un contexto de vacío relacional que es muy difícil y enfrentan múltiples pérdidas. Quiero explicarle que sus bebés en ese contexto se deprimen, sufren una depresión y son bebés entonces que quedan desvitalizados. Yo entiendo que también nuestras autoridades están muy preocupadas de este tema si quieren avanzar en sacar a estos bebés de las instituciones. Y para eso necesitamos de la ayuda de todos ustedes. Y la única solución de verdad eficiente y que pudiese permitir que ese niño tenga otro desarrollo y que no repita la historia, que se rompa esta cadena de compulsión a la repetición, es la única solución que hemos encontrado a nivel internacional. Es el modelo de la familia acogida temporal.
Hay testimonios que merecen ser escuchados y viralizados. Bueno, nosotros somos David, Isabelita y yo, Patricia. El futuro de ella era incierto, era difícil y nos dimos cuenta que estando en una familia iba a ser distinto. Ahí en nuestros corazones partió esta inquietud por cambiar su situación. La vida de miles de niños y niñas que viven institucionalizados debe cambiar y tú puedes ser parte del cambio. Bueno, la llegada de Isabelita a nuestra casa fue totalmente revolucionaria. Vino a revolucionar todo lo que es nuestra casa, nuestra familia, nuestros amigos, nuestra iglesia. Pero realmente ha sido como la mejor decisión. Uno de los mayores cambios que vimos en la Isabelita cuando llegó a nuestra familia fue que en la primera semana estando en la casa aprendió mucho más que los 7 meses de hospitalización que estuvo cuando estuvo internada. Si bien uno no puede cambiar la vida de todos los niños que están en el Sename, uno sí puede cambiar la vida por lo menos de un niño en un proceso. Y para ese niño va a ser la vida completa, para ese niño va a ser todo. Uno quizás dice, ¿por qué el Estado no hace algo? ¿Por qué el Sename no hace algo? Pero ¿por qué nosotros no hacer algo? Y eso fue una de las cosas también que gatilló el ser familia de acogida. Hacernos esa pregunta, ¿por qué nosotros no lo seríamos? Si tenemos todas las facultades, tenemos el cariño para dar, ¿por qué no hacerlo? Únete a Movimiento Acogida, convirtiéndote en una familia capaz de transformar el destino de muchas vidas, amando incondicionalmente, de la misma manera que Dios te ama a ti. ¿Tendrías motivo para no hacerlo? El Señor es mi pastor, nada me faltará. El Señor es mi pastor, en pastos delicados Él me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. El Señor es mi pastor, nada me faltará. El Señor es mi pastor, en pastos delicados Él me hará descansar,
Buenos días, queridos amigos, hermanos, les saludo en el amor del Señor. Qué bueno que hoy podemos reunirnos, Valparaíso y Pródigo, para adorar juntos el nombre de nuestro Dios. Hoy es un culto muy especial, vamos a tocar un tema muy importante para nuestra iglesia. Queremos desafiarlos a todos ustedes a que podamos asumir un compromiso con las familias de acogida. Así que esperamos que el Señor hoy sea glorificado muy especialmente. Tome su Biblia cuando le digamos que abra su Biblia para leer la Escritura. Abra la Biblia, hagamos juntos esta adoración a nuestro Dios. Cuando tengamos que cantar, ahí aparecen las letras. Cante, despierte a sus vecinos hoy y que el Señor hoy pueda ser glorificado de una manera muy especial. Así que lo invito a poder cantar ahora Él Gobierna junto con Iglesia Pródigo. Muy buenos días, hermanos, les saludo con gran alegría en esta mañana. Es un nuevo día para rendirle culto a nuestro Señor. Los motivos para adorarle claramente sobran, y qué mejor que acudir a su palabra para recordar esos motivos que hacen a nuestro Señor digno de toda adoración.
Les invito a que desde sus casas lean conmigo el texto bíblico que se encuentra en el Salmo 133. En esta oportunidad vamos a leer la versión Reina Valera 1960. El texto dice así: Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras, como el rocío de Hermón, que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Qué bueno es nuestro Señor, que hoy en día, a pesar de las circunstancias, nos permite poder adorarle. Quizás no en las condiciones que queremos, quizás sin poder reunirnos presencialmente, algo que quizás muchos extrañamos, pero podemos aún así poder estar hoy en día pródigo, poder estar en la primera iglesia del Paraíso, adorando juntos en este tiempo en este día del Señor. Les quiero invitar a que tengamos un tiempo de oración, un tiempo de oración, de adoración a nuestro Señor, en el cual exaltemos sus atributos, en el cual podamos rendirnos ante este Dios poderoso, ante este Dios santo, que nos ha dado el privilegio de ser su pueblo. Les invito a orar conmigo, hermanos. Bendito Padre Celestial, oramos a ti en esta mañana, reconociendo que eres nuestro único Dios, que eres nuestro Dios todopoderoso, nuestro Dios eterno, el principio y el fin, nuestro Dios justo que ama la justicia, nuestro Dios misericordioso, quien perdonó nuestra maldad, nuestro Dios soberano que nada deja al azar, nuestro Dios bueno, que en esa inmensa bondad nos permites adorarte hoy, pese a las circunstancias que nos aquejan, pese a las distintas limitaciones que tenemos hoy en día para reunirnos. Gracias, Señor, porque tenemos el privilegio de poder adorarte libremente. A ti, Señor, te adoramos hoy. Te adoramos y te agradecemos, Señor, porque nos has dado el inmenso privilegio de ser tu pueblo. Porque sabemos, Señor, que no tenemos mérito alguno para ostentar esa condición. Te adoramos por lo que eres, Señor, un Dios de amor, un Dios de misericordia, Señor, un Dios soberano, un Dios que por sobre todo nos ama. Gracias por esta nueva mañana, por esta nueva oportunidad para exaltar tu santo nombre y para crecer en tu sabiduría. Te pedimos que nos acompañen esta mañana, Señor, que tu Espíritu Santo se haga presente en este tiempo de culto, aun cuando sea desde nuestras casas, Señor, que podamos adorarte en espíritu y en verdad. En los méritos de Cristo, oramos esta mañana. Amén. Nuestra fortaleza, nuestra protección.
Algunos hermanos de la iglesia Pródigo que participaban antes en Condel seguramente extrañaban la forma tradicional de cantar los himnos ahí en Condel. Le invito a abrir la palabra del Señor en el Salmo 30. Vamos al momento de nuestra confesión, aquel momento en el que nos reconocemos delante del Señor pecadores y necesitados de Él. Dice así la palabra del Señor, Salmo 130. Cántico gradual. De lo profundo, oh Jehová, a ti clamo. Señor, oye mi voz. Estén atentos tus oídos a la voz de mi súplica. Jehová, si mirares a los pecados, ¿quién, oh Señor, podrá mantenerse? Pero en ti hay perdón, para que seas reverenciado. Esperé yo a Jehová, esperó mi alma, en su palabra he esperado. Mi alma espera a Jehová, más que los centinelas a la mañana, más que los vigilantes a la mañana. Espere Israel a Jehová, porque en Jehová hay misericordia y abundante redención con él, y él redimirá a Israel de todos sus pecados. Este salmo forma parte del conjunto de los salmos graduales, los salmos que cantaban los judíos, el pueblo de Dios, cuando iban a una de las fiestas en Jerusalén. Y cuando ellos iban caminando en caravana, ellos cantaban canciones. Y una de esas canciones era esta. Es interesante porque ellos iban con la expectativa de llegar a Jerusalén para encontrarse con la presencia del Señor en el templo. Nosotros también estamos rumbo hacia la Jerusalén celestial, pero en este proceso nos damos cuenta que necesitamos del Señor. En este proceso necesitamos reconocer quién es nuestro Dios y quiénes somos nosotros. Nosotros somos pecadores que necesitamos de Él, y así anhelamos su perdón, y así anhelamos su misericordia. Por eso el texto dice: mi alma espera a Jehová, más que los centinelas a la mañana, más que los vigilantes a la mañana. Esperamos en el Señor, esperamos su misericordia, y hay promesa de Dios para nosotros, que si nosotros confesamos nuestros pecados delante de Él, Él vendrá y nos perdonará y nos purificará de toda maldad. Así que aprovechemos, usufructuemos, disfrutemos de esta promesa del Señor, que nos podemos acercar a Él, y como dice el versículo 8, y Él redimirá a Israel, redimirá a su pueblo de todos sus pecados. Oremos. Querido Dios, aquí estamos juntos como iglesia, caminando hacia la Jerusalén celestial, pero nos damos cuenta que necesitamos de ti. Hoy, Señor, en este momento tú estás escuchando la confesión de tu iglesia, la confesión de pecados de tu iglesia, de cada uno de nosotros, en el que te reconocemos como nuestro Dios, te reconocemos como nuestro Salvador, te reconocemos como un Dios de gracia y de misericordia. Aquí estamos esperando, Señor, tu santa voluntad en medio nuestro, Señor. Purifica nuestra vida una vez más con la sangre de tu Hijo Jesucristo. Gracias, Padre, por darnos la bendición de poder disfrutar de tu maravilloso perdón y de la maravillosa libertad que tenemos en Cristo. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Así como el pueblo caminaba entonces hacia Jerusalén, y nosotros vamos caminando hacia la Jerusalén celestial, cantemos juntos como iglesia la siguiente canción. Mis faltas, contra ti no quiero pecar, porque yo reconozco mi debilidad. Dame hoy de tus fuerzas para volver a empezar y crear corazón. No alejes de mí tu
rostro, porque yo reconozco mi necesidad y yo quiero ser limpio. Cambia mi caminar y crea en mí un limpio corazón. No alejes de mí tu amor, para que yo pueda ver tu rostro y hazme oír tu gozo, Señor. Yo quiero ver la luz de tu amor y siempre vivir junto a ti, agradándote. Abre mis labios y tu alabanza cantaré. Cambia mi vida y una luz yo seré. Y crea en mí un limpio corazón. No alejes de mí tu amor, para que yo pueda ver tu rostro y hazme oír tu gozo, Señor. Yo quiero ver la luz de tu amor y siempre vivir junto a ti, agradándote. Junto a ti, por siempre, Jesús. Hola hermanos, ¿cómo están? Espero que bien. Les habla Luz Calderón, desde hace unas semanas atrás, nueva delegada de MOVAC en la Iglesia Valparaíso. Contenta y feliz por aportar a la iglesia desde este espacio, pero por sobre todo a los niños y a las niñas. Ahora quiero invitarlos a que realicemos la oración de intercesión. Padre Celestial, gracias te damos por poder acudir a tu presencia, por tener este privilegio de conversar contigo y en esta mañana de poder interceder por aquellos que más lo necesitan. Y quiero partir por aquellos niños y niñas que están con sus familias, pero que frente a la pandemia surge tanto estrés, tanta preocupación y pueden estar siendo vulnerados o violentados por los adultos, Señor, de sus hogares. Seas tú dándole sabiduría a las familias en este tiempo y puedas tú proteger a aquellos niños. Te quiero pedir especialmente por los niños del Sename, Padre amado, para que tú los protejas, los cuides, para que coloques personas en los distintos hogares en los que puedan estar, que los amen, que los consuelen, que los cuiden realmente, Señor. Pedirte para que puedas tú mover las voluntades en nuestro país, para que pueda haber una política que realmente vaya en protección de la infancia en nuestro país.
que pueda ser oportuna frente a las intervenciones que necesitan las familias, que sea oportuna para poder adoptar a los niños, oportuna para poder ser familias de acogida, porque los niños lo necesitan, Padre. Y quiero pedirte por tu iglesia, redimida, Señor, y comprada a precio de sangre, para que nosotros seamos los primeros en tener esta sensibilidad, Padre amado, frente a los niños. Que tu Espíritu Santo levante a una iglesia llena de amor y de misericordia, sensible, Señor, a esta temática, porque tú eres el Padre de los huérfanos, Padre amado, y tú nos adoptaste primeramente a nosotros. Y has sido un Padre presente, un Padre amoroso, un Padre diligente con nosotros. Permítenos replicar ese amor a aquellos niños que lo necesitan, Padre. Y cientos de iglesias en nuestro país, como vimos en el video. Que tu Espíritu Santo sea obrando en nuestros corazones, quitando la indiferencia, quitando los egoísmos, quitando el temor a sufrir, porque cuando el niño que está en una familia de acogida es entregado, sin duda que uno sufre, Señor, pero tú eres nuestro consolador. En cambio, si esos niños no tienen una familia, lo más probable es que tengan daños irreparables, emocionales, Señor, en su adultez, al no tener una familia que los ame en su primera infancia. Gracias, Padre amado, por tus cuidados amorosos. Y gracias porque esto está siendo tema en nuestra iglesia. Y nos estás llevando, Señor, a mirar al huérfano y a ser parte también de una sociedad preocupada por el otro, que quiere amar al otro. Gracias, Señor. Y todo esto sea en el nombre y por los méritos de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Amén y amén. Sendas yo hará donde piensas que no hay. Él obra en maneras que no podemos entender. Él me guiará, a su lado yo estaré. Amor y fuerza me dará, un camino hará donde no lo hay. Si camino en la soledad me guiará, y agua en el desierto encontraré. La tierra pasará, su palabra eterna es. Él hará algo nuevo hoy. Sendas Dios hará donde piensas que no hay. Él obra en maneras que no podemos entender. Él me guiará, a su lado estaré. Amor y fuerza me dará, un camino hará donde no lo hay. Si camino en la soledad me guiará, y agua en el desierto encontraré. La tierra pasará, su palabra
amor y fuerza me dará, un camino hará donde no lo hay, un camino hará donde no lo hay. Muy buenos días, hermanos. Vamos a reflexionar en la palabra del Señor en ese momento. Y la pregunta que yo quería dejar a todos ustedes para empezar nuestra conversación es: ¿tu fe sobrevivirá a la cuarentena? Quizás el pasar por todas esas limitaciones que estamos pasando en estos últimos meses, veamos nuestra fe debilitada. Y debilitada porque muy probablemente la crisis nos pilló con una espiritualidad frágil. Y es en ese momento donde necesitamos reflexionar sobre qué tipo de espiritualidad debiera tener yo o qué tipo de discípulo debiera ser yo de Jesús. ¿Cómo un discípulo de Jesús sobrevive durante periodos de excepción como esos que estamos viviendo en esos últimos meses? Es difícil poder enfrentar esta pandemia sin reflexionar sobre el temor, sin reflexionar sobre la presión, la angustia, la privación que podemos pasar varios de nosotros en estos tiempos. Pero es importante entender cómo discípulos de Jesús debieran enfrentar esas cosas y cómo debe salir nuestra fe después de la cuarentena. Cuando nos juntemos, cuando volvamos a los cultos públicos, a encontrarnos, ¿qué tipo de espiritualidad tendremos para esa fecha? Jesucristo, en un momento de pic de su popularidad, seguido por las multitudes, Él va y da algunas orientaciones un tanto polémicas para quizás aquellas personas o para algunos de nosotros, pero muy de acuerdo a su propio evangelio. En Lucas del capítulo 14, los versículos 23 o 25 al 27, Jesús es presentado de la siguiente manera. Versículo 25, Lucas 14, versículo 25. Grandes multitudes iban con él. Y él se volvió y les dijo: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre, madre, mujer, hijos, hermanos, hermanas, y aún su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y cualquiera que no toma su propia cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Qué duras son las palabras de Jesús, porque él estaba hablando no de un tema de habilidad, un tema de autoridad, o sea, está impedido de ser mi discípulo, sino que de un tema de capacidad. ¿Quiénes son aquellos que no son capaces de seguir a Jesús? Según él, aquellos que aman más a su familia y a sí mismos que a él, y aquellos que no toman su cruz y siguen a él. Estos son incapaces de ser discípulos de Jesús. Este texto nos servirá para reflexionar sobre cómo nosotros debemos sobrevivir a esa cuarentena en cuanto a nuestra espiritualidad. Cómo el discipulado de Jesús debe sobrevivir a la cuarentena. ¿Qué espera Jesús de nosotros durante este periodo de cuarentena? Primeramente, lo que vemos en ese texto es que Jesús dice ya en el versículo 26 que debe haber un amor mayor por Él que por todas las cosas más preciosas para el ser humano, como su familia e incluso a sí mismo. Y uno queda pensando en todos los desafíos que Jesús nos llama a enfrentar al amar a Él por sobre todas cosas. Lo que Jesús demanda de nosotros, en primer lugar, es una fe que va más allá del temor. Porque para amar a Jesús de esta manera y para tomar la cruz como Jesús demanda y seguirle a Él, es necesario fe. La verdad de las cosas es que Jesús exige que entreguemos nuestra vida por Él, pero nadie va a entregar su vida por una persona que no conoce. Lo que Jesús está diciendo es que aquel que lo conoce, lo sigue. Y aquel que lo conoce, lo ama. Porque aquel que lo conoce derrama su fe, una fe consciente en Jesús. Una fe que va más allá del temor, es una fe basada en certezas. La certeza de que Cristo es quien dijo ser. Él es Dios, Él es el Salvador. Y por lo tanto vale la pena todo y dejar todo por Él. Es eso lo que Él decía a sus discípulos. De hecho fue eso lo que sus discípulos terminaron haciendo al final. Dejaron todo por Jesús. Cristo demanda una fe
que va más allá del temor y demanda ser amado por sobre todas las cosas, es decir, una lealtad última. Y lealtad última y fe se combinan acá en ese texto. Y Él demanda eso, ¿por qué? Porque Él puede. Él es el Dios del cual Éxodo 20 habla, del que hay que amar por sobre todas cosas. Cuando hablamos de la obediencia a los mandamientos, los dos grandes mandamientos, amar a Dios por sobre todas cosas, es de Jesús de quienes estamos hablando. Cristo entonces demanda una postura muy consciente por parte de nosotros de quién es Él. Él demanda que lo conozcamos, porque una vez que lo conozcamos, quién Él realmente es, creeremos en Él. Porque solo podemos conocer a Cristo si el Espíritu Santo nos ilumina, y el Espíritu Santo nos ilumina despertando en nosotros fe y amor por Jesús. La pandemia ha traído mucho temor a mucha gente. Temor a la muerte, temor a la cesantía. Y yo creo que todo ese temor que la pandemia ha traído, de cierta manera, ha revelado mucha falta de fe. Mucha falta de fe en el cuidado divino. Mucha falta de fe en el amor de Dios. Mucha falta de fe en la provisión de Dios. Pero para ser discípulos de Jesús, para dejar todo y seguir a Jesús, yo debo tener una fe que vence ese temor. Una fe que, al contrario de lo que pasó con los discípulos en el barco cuando la tempestad se venía encima, es capaz de confiar en la presencia y en el cuidado de Jesús. Una fe que está seguro de que, porque Cristo está aquí, nosotros podemos tener paz. Seguir a Jesús es un convencimiento que nos domina y que nos da certezas, nos da una confianza basada en algo concreto. En quién es Él, de lo que Él hace y de lo tanto que nos ama. Por lo tanto, para ser discípulos de Jesús, para que mi fe pueda triunfar a lo largo de esta cuarentena, de esta pandemia, yo debo tener bien en claro que Él exige de mí una fe que vence el temor. Una fe basada en la palabra de Dios. Quizás lo que falta a muchos para tener esta fe es más conocimiento bíblico, es más lectura de la palabra, es más estudio de la palabra de Dios. Porque con poco conocimiento bíblico, poca fe tendré. Y si tengo poca fe, cuando las olas se ponen grandes, temeré por mi vida y dudaré del amor de Dios. Eso es lo primero que necesitamos, una fe que vence el temor. Lo segundo que necesitamos y que vemos aquí en ese texto que Jesús demanda de nosotros es una conducta que imita a Cristo. Una conducta que imita a Cristo. Fíjense que el camino de Cristo es el camino de la cruz. Es por eso que Él dice que uno tiene que tomar su cruz e ir en pos de Él. ¿Por qué? Porque Él tomó su cruz y abrió el camino. Jesús entonces es ese pionero que abre el camino y que nos llama a seguir a Él. Ser cristiano es imitar a Jesús en el camino que Jesús está trazando. Es interesante porque si no existe cristianismo sin cruz, tampoco habrá discipulado sin cruz. ¿Pero qué significa cargar su cruz acá? Quizás algunos están pensando que la cruz es la suegra, ¿no? O la cruz es la enfermedad, o la cruz es no sé cuál sea otro problema que usted pueda tener. No es eso de lo que Jesús está hablando acá. Jesús hace referencia a la muerte que le enfrentaría, pero esa muerte, una muerte muy gráfica, de tal manera que implica de cierta manera lo que dice en el texto: el que quiere seguir a Jesús tiene que estar dispuesto a morir. Tiene que estar dispuesto a entregar su vida y a seguir a Jesús hasta la muerte. Y aquí vemos nuevamente la idea de lealtad siendo reenfatizada, ¿no es cierto? Porque no hay lealtad mayor que aquel que da su vida por esta causa. Pero el que da su vida por esta causa no la da solamente por ser un héroe en sí mismo, sino que lo hacemos en imitación a Cristo. Obviamente que la muerte de Cristo es diferente de la nuestra, pero lo que Jesús está hablando acá es que creer en Él, creer en este Evangelio, implica en entender que Él vale tanto y más que nuestra propia vida.
y que ser discípulo de Jesús es necesariamente imitar a Él. Todo camino del cristiano es un camino que va detrás de Cristo. Cristo es el paradigma, Cristo es el modelo, Cristo es la forma de actuar, Cristo es la conducta, Cristo es el perfil de carácter que yo debo tener, Cristo es mi posición política, Cristo es mi posición filosófica, Cristo es mi idea teológica, Cristo es la definición que yo debo tener en mi vida y debo en ese momento dejar hacia atrás todas las otras causas, todas las otras ideas e ideologías para seguir única y totalmente y solamente a Cristo. Cristo es absoluto, como absoluta es la muerte. Aquí lo que vemos es que Jesús demanda de nosotros una identificación total con Él y con sus objetivos. Una identificación total con Él y con sus causas, o con su causa. De manera que todas las causas paralelas, todas las ideologías humanas que pueden ser muy parecidas, pero que son ligeramente diferentes o absurdamente diferentes, son diferentes al fin y al cabo y por lo tanto no es discipulado de Jesús. El discípulo de Jesús toma su cruz y sigue a Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús es el padrón de imitación, es el modelo que yo debo imitar. Pero implica de una manera muy clara aquí en una obediencia completa, una obediencia hasta la muerte. Nadie puede decir que obedece a Cristo si al fin y al cabo no está dispuesto a entregar todo por Él. ¿Por qué? Porque ¿por qué razón debemos obedecer a Jesús? No solamente porque funciona, sino que porque Él es el Señor. Pero si Él es el Señor y demanda de nosotros una lealtad última, toda obediencia pasa por esta lealtad. Yo tengo que ser consciente del señorío de Cristo. Y ser consciente del señorío de Cristo es humillarme constantemente en obediencia a Jesús. Hay muchos señores ajenos en nuestros corazones muchas veces. Hay muchas otras pasiones y muchas otras ideas a las cuales obedecemos. Y es por eso que a veces pasamos por la cuarentena y como que nuestra espiritualidad se va decayendo, porque estamos tan seducidos por otros señores, por otras obediencias, tan enamorados de otras cosas, de nuestra propia comodidad, de nuestra propia sobrevivencia, de nuestra propia razón, que muchas veces nos alejamos de una entrega real e imitativa de Jesús. ¿Qué es lo que Jesús demanda de nosotros durante esta cuarentena? Que sigamos el camino de Él, que tomemos nuestra cruz y sigamos a Jesús. Seguir a Jesús implica envolver a la palabra y obedecerla, no porque es bacán, no porque me conviene, no porque hace bien a la piel, sino que porque Él determinó que así sea. El discipulado de Jesús es un discipulado de obediencia absoluta a Jesús. Yo debo mi vida a Él. Y es eso lo que Él demanda de nosotros. Con cuarentena o sin cuarentena. Con tercera guerra mundial, con pandemia, con lo que sea. Eso no cambia nada mi relación con Él. Por lo tanto, tenemos como discípulos de Jesús tener que desarrollar una fe que vence el temor, que va más allá del temor. De tener una conducta en nuestra vida que imita a Cristo, pero por fin debemos nosotros también vivir en testimonio constante. Fíjate que la figura de una persona cargando su cruz por las calles de Galilea, por las calles de Judea, ahí subiendo el monte de la calavera, es una figura bastante gráfica, porque esa figura no está diseñada solamente para castigar a la persona, pero para transformarla en un ejemplo. La persona que va caminando y cargando su cruz, ella está diciendo a otros que ella ha sido condenada, y ella está siendo condenada emblemáticamente para que otros aprendan y teman, para que otros puedan ver. La cruz es un tipo de muerte altamente visible. De hecho, estaban ahí por días los cuerpos colgados, siendo poco a poco fragilizados hasta su muerte en agonía.
esta muerte tan dolorosa era una muerte extremadamente pública y visible. Es decir, la persona que carga su cruz es la persona que está dando testimonio de su muerte. Murió por una causa, murió por un crimen. Lo que Jesús está diciendo es que la muerte que él enfrentó, o que él enfrentaría hasta ese momento, sería una muerte bastante pública para dar testimonio al mundo de que el Hijo del Hombre murió. Pero lo que él llama a sus discípulos a hacer es vivir un tipo de cristianismo que sea igualmente público. Fíjense que las marcas de la cruz, o las marcas del que carga la cruz, esas marcas no se apagan, ellas permanecen. Y era para permanecer en el imaginario público y generar temor o generar reflexión en los que pasaban por ahí. Pero en nuestro caso es para generar asombro también de por qué estamos nosotros entregándonos a esta causa. No hay como experimentar la gracia de Dios sin ser transformado. Pero también no hay como una persona transformada vivir sin dar evidencias de esta nueva vida. Lo que estamos diciendo es que esta muerte en la cruz, o este cargar la cruz, básicamente apunta a los frutos que yo tengo que dar durante mi vida, que dan testimonio de a quién yo pertenezco. Y por eso nos preguntamos cuáles son los frutos que nosotros hemos obtenido durante esta cuarentena. ¿Será que estamos sufriendo y reaccionando de igual manera que las personas sin Cristo al sufrir reaccionan? Jesús aquí demanda de nosotros una fe que no sea privada, una fe pública, que dé frutos explícitos. Una fe explícita. Una fe que sea vivida en el ambiente y en la esfera pública, para dar testimonio al mundo de lo que yo creo. Quizás muchos cristianos tienen temor de decir lo que piensan, porque la cultura del cancelamiento, la cultura de la funa, ha hecho con que muchos se contraigan. Y quizás a otros, por temor o por acomodación al presente siglo, en vez de defender y expresar los frutos de la vida de Jesús en él, prefieren abrazar causas y banderas que no están enraizados en una reflexión de la palabra. Es simplemente la moda. Quizás muchos se callen y otros, al querer decir algo, lo dicen para ser queridos por terceras personas. ¿Qué es lo que Jesús dice acá? El que carga la cruz da un testimonio, que es el mismo testimonio de Jesús, que está en sintonía con el testimonio de Jesús, pero es a la vez público, es a la vez valiente, es a la vez explícito y es a la vez verdadero, porque es producto de una vida transformada. Lo que Jesús demanda de nosotros es que vivamos una vida profunda, una vida donde la cruz es nuestra vida y no solamente un aspecto de una religiosidad. Jesús demanda eso de nosotros. ¿Qué significa entonces cargar su cruz y seguir a Jesús? Además del testimonio constante, Jesús demanda de nosotros vivir de tal manera que Él sea visto. De tal manera que al mirar nuestra conducta podemos decir que esta persona o que nosotros estamos buscando vivir como Jesús vivió o como Jesús espera que nosotros vivamos. ¿De qué manera podemos hacer eso? Primeramente nosotros debemos mirar a nuestro propio corazón y cuestionar si mis temores son temores honestos, si yo estoy temiendo mi vida por dudar del cuidado de Dios. ¿Será que yo estoy temiendo la cesantía por dudar de que quizás mañana Dios no me proveerá como me cuidó el año pasado? ¿Será que las soluciones que yo tengo para el mundo son soluciones diferentes de las que tiene Cristo? ¿Cuál es la causa de mi temor? Lo segundo que yo tengo que pensar es si yo estoy realmente sometido al dominio de Jesús, a la obediencia de Jesús. Si quiero realmente obedecer a Jesús o si simplemente voy a la iglesia
frecuento cultos. O simplemente obedezco lo que a mí me gusta. Pero tengo causas paralelas. Tengo otras actividades extracurriculares, ¿no? Como algunos podrían decir. Si nosotros nos sometemos al dominio de Jesús, no debe haber ningún otro trabajo extracurricular, ninguna otra causa paralela. Si yo entiendo la causa de Jesús, esta causa me consumirá. Pero al fin y al cabo, ¿de qué manera podemos vivir para que Cristo sea visto? ¿De qué manera podemos pasar por esta cuarentena de modo a que la gente, al ver cómo nosotros enfrentamos la muerte y la escasez, pueda decir que este valor no es algo natural del ser humano, sino que es algo sobrenatural? Muchas cosas nosotros podemos hacer. Hemos visto acá los videos de familias de acogida y hemos visto cómo podemos nosotros transformar vidas de niños y niñas que hoy día están sufriendo las causas y las consecuencias del pecado, con familias destruidas. Nosotros podemos ser el abrazo de Jesús a estos niños. Esa es una manera bastante evidente de imitar a Jesús, transformándonos en familias de acogida. Quizás no solamente debiera ser una opción para nosotros, pero más bien una obligación. Porque aquel que, sabiendo que debe hacer el bien, no lo hace, en eso también peca. Y quizás la resistencia de muchos en abrazar esta causa en específico, de cuidar a niños que están sin hogar, sea producto del temor, sea producto de un corazón que no es totalmente sometido a Dios, o sea porque están viviendo una espiritualidad tan dentro de las cuatro paredes que ella no se manifiesta en actitudes concretas. Es el cristiano que no se revela, está oculto. Por eso, de una manera más específica, podemos aplicar este texto y estas exhortaciones a esta práctica en específico de cuidar a las familias, de ser una familia acogida para servir a la niñez. Tantas otras actitudes podemos tener dentro de la iglesia, incluso actitudes en nuestro vecindario, posturas que dan muestra del testimonio de Jesús. No lo hago porque es bonito, no lo hago porque es bacán, no lo hago porque la gente me va a decir, oye, qué buena persona eres. Lo hago únicamente por obediencia a Jesús. ¿Por qué? Porque Él es mi maestro, Él es mi Señor. Mi vida está basada en lo que Él quiere. Por eso te invito a que junto a su familia cierra tus ojos, ore juntos y ore buscando al Señor. Señor, si es de tu voluntad que nosotros nos metamos en este programa o que nos metamos en otras iniciativas que dan testimonio de Jesús, para que yo pueda salir de esta cuarentena fortalecido y no debilitado. ¿Cómo vamos a salir de esta cuarentena? ¿Tu fe sobrevivirá a la pandemia? Debemos entregar nuestras vidas a Jesús y caminar osadamente, con valor, con determinación, en obediencia pública a Jesús. Vamos a orar. Señor, tu palabra nos exhorta duramente a tener una postura de lealtad última, pero muchas veces nuestra lealtad ha sido fragilizada. Danos, Señor, una gracia de tener corazones humillados ante ti y entregados a ti de una manera tan determinada que nada nos pueda frenar en obediencia a ti. Señor, ayúdanos a tomar actitudes públicas y concretas de obediencia a ti. Señor, quebranta nuestros corazones. Ayúdanos, Señor, a abandonar todo tipo de lealtad alternativa, todo trabajo extracurricular, para que podamos, Señor, caminar en obediencia a ti. Líbranos, Señor, del temor. Líbranos, Señor, de una obediencia mediocre. Y líbranos, Señor, de la falta de testimonio en la esfera pública. Eso es lo que te pedimos, Señor, en esta mañana. Y te damos las gracias, porque tú, con tu Espíritu Santo, ya está trabajando en nosotros. Que el Señor
nos siga bendiciendo a lo largo también de este culto y en esta semana, tanto a la iglesia de Valparaíso, tanto a la iglesia Pródigo y a la iglesia presbiteriana en todo Chile. En el nombre de Jesús es que oramos agradecidos. Amén y amén. Buenísimo, hermanos, muchas gracias por participar en ese instante de reflexión. Les quiero invitar ahora a que tengamos también un momento de adoración al Señor. Mientras adoramos al Señor, siéntase también en la libertad de cantar junto a su familia, de poner a los niños a cantar juntos. Nosotros también adoramos al Señor con nuestras ofrendas, con nuestros diezmos. Siéntase también libre para en ese momento, a través de los canales digitales, ofrendar a las correspondientes iglesias. Y después nosotros vamos a tener más un momento de reflexión sobre ese desafío de las familias de acogida y así poder tener actitudes más concretas para atacar ese tema, ¿no es cierto? Que Dios nos siga bendiciendo. Un gran abrazo. Sin
Hermanos y amigos, les saludamos en el amor del Señor y queríamos contarles nuestro testimonio. Nosotros también fuimos familia de acogida. Acogimos a un hermoso niño de 2 años, 4 meses y estuvo 9 meses con nosotros. Fueron 9 meses intensos emocionalmente, muy preciosos. La verdad es que fue un niño que fue abandonado por su madre y también por su padre, rechazado por ellos en realidad, especialmente por su madre. Y fue hermoso poder entregarle amor, entregarle seguridad, ver cambios en él, cómo él iba cambiando en ese aspecto emocionalmente. Él le tenía miedo hasta a los bichitos, cualquier cosita le tenía un bichito, le tenía miedo. Y claramente él fue creando esa seguridad en poder confiar en que había alguien que lo protegía, en que había personas que lo amaban, en que había personas que estaban ahí pendientes de él. Y eso es tan importante emocionalmente en los primeros años de vida para crear hombres y mujeres fuertes emocionalmente y poder enfrentar las situaciones difíciles de la vida de una forma distinta. Amigos y hermanos, los animamos a eso. Podemos ser parte de ese cambio de un niño. Hay tantos niños institucionalizados, tantos que están sufriendo, que han sufrido abandono, violencia, rechazo de sus padres, tanto daño emocionalmente en ellos, que podemos hacer un cambio en uno y en la vida entera de ese niño, de ese ser. Y los animamos a eso. Sí, es cierto, es difícil cuando se tienen que ir, pero cuando tú pones la vida del niño primero que ante tu dolor, porque es amar, amar y amar, y a ese ser tan inocente, más que poner tu dolor delante de eso. Y de verdad que eso tú ves cómo él cambia, cómo él va. Ahora sabemos de él, está con su familia, con sus padres adoptivos. Es un niño feliz, seguro, se siente protegido. Y la verdad es que tú dices, sí, valió la pena. Sí, lo haríamos de nuevo. Y por eso estamos acá, para motivarlos a ustedes, para contarles que sí se puede. Que la verdad que el Señor es el que te ayuda a poder superar todo dolor. Y el Señor te ayuda a poder amar a un niño incondicionalmente como si fuera tu hijo. Y es mi tercer hijo. Y de verdad que pienso algún día verlo cuando sea adulto. Ojalá Dios me permita. Y decir, sí, fui parte de ese proceso, de ese cambio en ese niño. Y le doy gracias al Señor por eso. Nosotros hemos recibido de gracia y tenemos que dar de gracia y los animamos a eso. A que sean parte de este cambio. Como decía, hay muchos niños que están sufriendo y la vida de uno puede marcar la diferencia en su vida entera. Los animamos a eso. Así es, nuestro propósito es poder hacer este llamado a ustedes. Sabemos que no es fácil, no es algo que sea trivial, no es una trivialidad la que estamos pidiendo. Y los primeros que tenemos que hacer cambios ciertamente somos nosotros. En mi caso tuve que hacer un cambio súper importante. Yo era de aquellos que no creía que podía entregar amor a alguien que no fuera de mi núcleo, a alguien que no fuera de mi sangre. Pensaba que mi amor se había agotado en mis hijos. Pero el Señor me enseñó que puedo dar más amor porque Él me ha dado mucho amor a mí. Y como decía antes Laura, claro, hemos recibido de gracia ese amor inmenso del Señor, y nos llama a que podamos entregar un poquito de ese amor a quienes no le conocen y sobre todo a aquellos que están viviendo una infancia vulnerada. Hay muchos niños allá afuera, miles de niños en Chile, deben ser miles de cientos en el mundo, y nosotros podemos hacer algo por uno. Como dice la palabra del Señor, si hicieres esto por alguno de mis hermanos más pequeños, dice el Señor, a mí me lo hiciste. Por lo tanto, el Señor nos llama a que podamos hacer ese pequeñito esfuerzo para poder lograr un cambio en las vidas de aquellos que lo necesitan, aquellos que necesitan del amor, del apego de otros, que no han sentido nunca en su vida eso y que necesitan, sobre todo en la edad temprana, entre los 0 y los 4 años, necesitan mucho de eso.
Y si nosotros podemos dárselos, es una oportunidad que no deberíamos despreciar. La verdad es que a nosotros nos emociona mucho recordar a nuestros niños. Nos emociona saber que en algún momento le tuvimos y quisiéramos volver a verle, pero lo más importante es que pudimos darle aquello que él necesitaba en ese momento. Y hoy día tiene una vida feliz junto a su familia adoptiva, junto a su mamá, junto a su papá, junto a su hermano. Y es un poquitito lo que nosotros hicimos, pero sabemos que ese poquitito de tiempo puede marcar ciertamente la vida de un niño. El Señor te necesita. Movac te necesita. Los niños te necesitan. Y por eso te llamamos a moverte con nosotros, a participar de este movimiento, para que a lo mejor tú no puedas ser una familia de acogida hoy día, o no la puedas, no, definitivamente no puedas ser, pero si tú amas al Señor y crees que debas hacer algo, puedes asociarte también a nosotros y ayudarnos en los diferentes procesos que tiene el ser parte del movimiento de acogida. El Señor te está llamando, los niños te necesitan, el Señor te necesita, Movac te necesita. Así que contribuye con tu granito también, como lo hicimos nosotros. El Señor te bendiga. Después de haber alabado a nuestro Dios, después de haber sentido su presencia en medio nuestro. Sabemos que Dios está presente en todo lugar, pero hoy de una manera especial sentimos su presencia manifiesta en medio nuestro. Vamos a darle gracias al Señor por este culto. Vamos a pedir su bendición durante esta semana y que el Señor pueda sorprendernos. Nunca pierda la capacidad de asombro. Y ahora que hemos recibido un desafío de poder asumir el compromiso de ser familias de acogida, de ser parte de una red de iglesias comprometidos con esto, que el Señor pueda calar, aplicar de una manera especial la palabra de Dios en nuestras vidas para que podamos asumir este compromiso. Oremos a nuestro Dios. Gracias, Señor, te damos por habernos dado la posibilidad de haberte rendido este culto. Señor, gracias porque tú has desafiado nuestros corazones. Señor, ahora te pedimos que ese desafío se transforme en un compromiso. Gracias, Padre, por darnos la bendición de haberte cantado, de haberte orado, haber escuchado tu palabra. Gracias, Señor, por eso, privilegio nuestro, Señor. Gracias por la iglesia Pródigo, Señor, por la bendición que está haciendo en el Cerro Placeres, aquí en Valparaíso, en la quinta región. Gracias, Padre, por eso. Gracias, Señor, por el pastor Amós y su equipo, Señor. Gracias por darnos la bendición de tenerlo entre nosotros. Te pido, Señor, que tú sigas bendiciendo nuestra vida y que nos permitas extender este culto durante la semana. Señor, confiamos en ti y entregamos nuestra vida a ti. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de nuestro buen Padre y el tierno consuelo del Espíritu de Dios sea con cada uno de nosotros desde ahora y para siempre. Amén y amén. Amén. Que el Señor le bendiga.